Hasta hace pocas horas atrás, Fernando Alvareda encabezaba los reclamos de justicia por el crimen de su madre. Decía que si era necesario ir hasta la Casa Rosada a reclamar esto. Decía que habían sido amenazados reiteradamente tanto él como su madre. Y el giro inesperado que tiene sorprendida a toda Córdoba es que él fue detenido como principal sospechoso. Y el impacto también viene de la mano con que Fernando Alvareda fue la persona encargada en contar a los distintos medios de comunicación lo que había sucedido con su propia madre, mostrándose sentido y demás, y ahora termina preso e implicado como el principal responsable. Y nos preguntamos todos, ¿y la hipótesis y el móvil? ¿Por qué la termina matando si es que la mató, en definitiva? Héctor Emanuele, seguimos con vos desde allí con detalles que has podido reunir de esta investigación tan compleja, de esta historia tremenda que se registra en Córdoba. Sí, Cruz y Gerardo, no saben cómo los entiendo porque hemos asistido con estupor al crimen de la señora Montoya y cuando escuchábamos al hijo, quienes lo conocemos, Alvareda, no hacíamos otra cosa que ponernos en su lugar, porque esta familia ha vivido tormentos desde que Alvareda nació, con la desaparición del padre, con una hermana que se termina quitando la vida. No puede haber más dolor en esta familia. Bueno, y después el crimen de la madre, en un momento de la Argentina que se quiso poner en esta causa, o al menos eso es lo que parece hasta el momento, en donde había cambios de tiempos políticos. Entonces, no había otra posición que la de entender a Alvareda lo que estaban viviendo. Hoy, cuando nos enteramos que fue detenido en la calle, empezamos a mirar de otra forma y a ver si realmente es posible que Alvareda haya matado a su mamá. Hemos dialogado con fuentes muy confiables que nos fueron relatando algunos hechos que terminan después con la detención de Alvareda. Primero vamos a la noche del jueves pasado. Según la autopsia que se le realizó a la mujer, había fallecido 24 horas antes de haberla encontrado. Se la encontró el viernes a la noche, por lo tanto, la muerte databa entre las 20 y las 22 horas del jueves. Allí empezaron a trabajar los investigadores policiales que están siendo cuestionados ahora por la defensa de Alvareda. Pero continuemos a esa hora, a las 20 horas del jueves pasado. Las cámaras que hay en el sector, porque siempre hay una cámara, recordemos esto, vivimos en un gran hermano, cuando uno busca una imagen la encuentra. Marcan que la puerta de la casa, que tiene reja y después tiene una puerta, fueron abiertas por una persona que ingresa y no se ve quién es, a la casa y prende la luz. Se ingresó una persona con llave. Después se determinó que no había nada forzado. Por lo tanto, o era una persona conocida o habían entrado con una llave. La muerte de la mujer fue tremenda. Acá me voy a detener y pido disculpas porque vamos a relatar medianamente cómo fue. Lo primero que hacen es ahorcarla con una soga. Después, con las manos en el cuello, la terminan matando con un bloque de cemento en la cabeza y después con una piedra. Después de haberle pegado con la piedra, con el bloque de cemento, ahorcarla y ponerle una cuerda, le terminan tapando la cara con unas hojas y clavándole un cuchillo en el cuello. Más tremendo no puede ser. ¿Qué dijo Alvareda el otro día cuando encontró a la mamá? Que ella lo había llamado a las 21:45 a su teléfono celular, de un teléfono fijo. ¿Qué hicieron los investigadores? Analizaron las sábanas y analizaron el teléfono. Del teléfono de la mamá, a las 21:45, hay 2 llamadas al teléfono de Alvareda. En esa llamada Alvareda dijo que había hablado con la mamá de un montón de cosas. Están en las notas, lo dijo él públicamente. Una llamada tiene 6 segundos y la otra tiene 9 segundos. No tuvieron ninguna posibilidad de hablar. Es más, el teléfono de Alvareda estaba apagado. No podía recibir las llamadas. ¿Qué suponen los investigadores? Que inmediatamente después de matarla, porque estaba en esas 24 horas de ventana que había, con la fecha probable de muerte, intentó la coartada llamando él desde el teléfono fijo a su propio teléfono celular y no lo atendió. Ahí quedaba
la llamada marcada. Después otras actitudes, como por ejemplo cuando subió al techo y la vio tirada en el patio, en vez de bajarse a ver cómo estaba la mamá, se fue al auto a llamar a la policía, llamar por teléfono. Pero lo más grave, y lo relatábamos al principio, cuando empezaba el informativo, cayó por su propio puño y letra, porque le pidieron que haga un croquis de la casa y resulta que los grafismos son iguales o similares a los de la amenaza que hubo esa noche en la casa, que ahí estamos viendo las imágenes de esa amenaza que quedó en la vivienda el pasado viernes cuando llega la policía, y también con rasgos similares a los del 8 de diciembre que dejaron acá, en esta casa, diciéndole que se le terminaba la impunidad. Ahora, te respondo la pregunta, Cruz, que hiciste al principio. ¿Cuál es la hipótesis? Mucho se ha hablado de los 76 millones de pesos que están a punto de cobrar por una indemnización del padre de Alvareda, el esposo de la viuda, porque él, cuando era policía, subcomisario de la policía, tenía vinculaciones con el ERP. En realidad, lo que pasó en aquella época triste de la dictadura es que fue descubierto como un hombre de la contrainteligencia. O sea, la policía tenía metido una espía adentro y se lo hicieron pagar. Como era en esa época, la tortura fue muy fuerte la que sufrió el papá de Alvareda. Después, con el tiempo, Alvareda hizo trámites por leyes de reparación y llegaron a esta conclusión de los 76 millones de pesos que debían pagarle al padre después de haber limpiado su legajo. ¿Quién iba a cobrar ese dinero? La mamá. Toda esa plata iba a la madre. Tarde o temprano la iba a repartir con los dos hijos. No sabemos si ese fue el móvil o no del crimen. Héctor. Lo que sí es cierto, y recién lo hablábamos con el abogado, sí te escucho, Cruz. No, te pregunto si es que se sabe por la relación que tenía Fernando Alvareda con la madre. ¿Qué tipo de relación era? Bueno, a ese punto justo estaba por llegar, Cruz, y haces muy bien en preguntarlo. Porque hablábamos con el abogado recién de Alvareda y le preguntábamos qué relación tenía con la mamá. La relación no era buena. Hace unos años habían logrado limar asperezas. Pero cuando uno dice limar asperezas entre una madre y un hijo, imagina una pelea, una discusión, un problema de dinero, un punto de vista distinto. En esta familia los problemas son mucho más graves. Y les paso a contar algunos que seguramente se van a conocer en las próximas horas de manera oficial. Pero Alvareda, cuando tenía 11 años, Fernando Alvareda, en el momento que su papá estaba desaparecido, su abuelo lo internó en un instituto. Allí él fue abusado sexualmente y siempre le cuestionó a la mamá que no lo defendió, que no intercedió ante el abuelo para que lo saquen del instituto. Ya venía arrastrando desde niño un dolor muy grande con la madre. Pero esto no terminó ahí. Se agravó cuando empezó a militar en derechos humanos, cuando empezó a investigar la causa, cuando empezó a llevarse adelante el juicio por la muerte de su padre, que fue torturado cruelmente y después desaparecido, y se enteró que fue su propia madre quien lo denunció al padre, como que era un infiltrado en la policía. Y ahí la pelea fue mucho mayor, porque no solamente pasó lo que pasó con él cuando era chico, sino que también había denunciado a su propio padre. Bueno, y la policía a la mujer, claro, estamos hablando la víctima, entonces de una larga historia. Le habría pagado esa... Sí, perdón. No, entonces, ya uniendo las dos cosas que estás contando de una historia terrible entre la relación, digamos, la relación entre madre e hijo, ¿no? Con el episodio de lo que sufrió estando internado cuando tenía una madre, ¿no? Y, bueno, después esto que él se habría enterado de que ella misma tuvo que ver con la detención o el secuestro y tortura posterior de del propio padre de Fernando. Más el abuso del abuelo, ¿no? Todo esto está investigando a esta hora la Fiscalía, y además de eso, en el caso de la mamá, en el año 83 es nombrada en la policía, y él entendió siempre que fue la paga por el favor que hizo de mandarlo al frente, entre comillas,
a su propio esposo, que era un militante del ERP que estaba infiltrado en la policía. Después, con el tiempo, también se suicidó una hermana. O sea que la familia estaba destruida desde hace mucho tiempo. Alvareda es conocido por todos nosotros porque lo hemos entrevistado en un montón de oportunidades, porque tenía algún tipo de injerencia en alguno de los clubes de Córdoba. Un funcionario de derechos humanos que uno no imagina jamás que vivió semejante calvario y que puede haber cometido la locura que, según la propia policía, cometió. Cuando hablamos de pruebas, están las pruebas grafológicas, están el video de cuando ingresa y cuando se va a las 20:55, perdón, a las 21:55 el pasado jueves, caminando, pero hay un domo que encuentra a la vuelta de la casa la Ford EcoSport que hoy fue peritada aquí frente a la casa de Alvareda después de que él fue detenido. Están buscando con luminol manchas de sangre, se llevaron ropa, se llevaron computadoras y otros elementos de su propia casa. Una historia, Gerardo Cruz, sí, tremendo, que ni siquiera el escritor más loco que escribe ficción puede llegar a planificar para un guión de una película. Igualmente, porque es muy triste todo lo que están viviendo y la forma que está terminando, ¿no? Todo lo que describía recién Héctor puede llegar a explicar el porqué de la hazaña, si se confirma que Fernando Alvareda mató a su madre, la hazaña con que la termina matando, lo violento que fue. Exactamente, porque recién diste algunos detalles que son difíciles de contar, pero la manera en que fue el ensañamiento justamente con la que fue asesinada Susana, de distintos elementos de, digamos, la mecánica de la asfixia, los golpes, también el uso de algún arma blanca para lograr el cometido que tenía resueltos seguramente y planificado también. Se ve que estaba planificado con antelación. Obviamente nada justifica un crimen, y menos aún contra tu propia madre. Por eso es que nadie sale del estupor de esta situación y después de tantos años, ¿no? Tiene 53 años. Alvarado, estamos hablando de una historia de más de 40 y pico de años de dolor para terminar de esta manera cuando aparentemente estaban a punto de cobrar, porque ya está expresado en el boletín oficial, una suma millonaria, pero se ve que la plata no calma tanto dolor. Los hijos de Alvarado recién se fueron de la casa, están devastados. Además, siempre mezclando la política, porque las amenazas eran para volver a la situación del pasado. No te vas a encontrar con tu papito, no tenés más protección. Siempre culpando a la policía con ese sentimiento de venganza, de enemistad, por todo lo que le hicieron a su padre, que claramente no ha podido superar. De todas maneras, todas las personas son inocentes hasta que se prueba lo contrario, ¿no? Y hablábamos con el abogado hace minutos, pero te escucho, Gerardo, y después eso te iba a preguntar. El propio abogado de Alvareda. Exactamente, no, eso te iba a preguntar justamente porque sabíamos que habías tenido oportunidad de hablar con el abogado. Claro, precisamente, todo esto que estamos contando son hechos que nos revelan fuentes muy confiables. Quizás después todo esto cambie, pero hoy nosotros estamos en condiciones de afirmar todo lo que hemos dicho hasta este momento. La prueba de la camioneta a la vuelta de la casa, los estudios grafológicos fueron comunicados por la propia Fiscalía y todos los hechos que nosotros hemos contado, que tienen además algunos ribetes realmente muy tristes, lo hemos podido chequear y confirmar y hasta preguntárselo al propio abogado. Claro, el abogado de Alvareda insiste en que no confía en la Fiscalía, que la policía, porque estarían involucrados, no debería ser la que investigó. Nosotros tenemos un alto concepto del fiscal Juan Pablo Klinger, que está investigando la causa. La mayoría o la gran parte de esta investigación se realizó en la policía judicial, que es una policía técnica, que no es la policía de la provincia de Córdoba, pero parece que las pruebas realmente son muy importantes en contra de Alvareda. Así todo, el abogado dice que su cliente es inocente y que él cree que todo esto que ha surgido en las últimas horas fue armado por la propia policía y por la Fiscalía, y así lo dice. Sorprendidos, la verdad que totalmente. Lo detuvieron ahora en la vía pública a la siesta, ahora han allanado aquí, han secuestrado el vehículo y bueno, es lo que podemos decirte. ¿Qué piensa usted?
Nosotros seguimos con la misma hipótesis y nosotros creemos que esto es producto de un hecho que tiene derivaciones policiales o algo así. Nos sorprende que la propia policía está en comando de la investigación cuando nosotros planteamos esa hipótesis. ¿Confían del fiscal Klinger? Ahora sí, totalmente. Totalmente, porque se está basando en una recopilación de datos y de elementos que ha hecho la homicidios. Entonces, nosotros tenemos que desconfiar. Yo no puedo opinar de otra forma en alguien que hace 2 días estaba como querellante y ahora está como imputado. Es lógico que nosotros desconfiemos. Pero aparentemente, y esto lo digo porque ha trascendido que hay pruebas que lo incriminan, sobre todo grafológicas, que habría caído prácticamente de su puño y letra. Vos no podés detener a una persona por una prueba grafológica. Bueno, aparte el auto habría estado en la zona, aparentemente. Bueno, eso se verá. Por eso te digo, yo tengo esa posición. Si yo veo que los elementos son otros, opinaré en ese momento. Ahora nuestra posición con Mario Gregorio es esa. Creer en Fernando y sostener a Fernando. ¿Quién debería haber investigado para ustedes y no la policía? Otra, no esta policía provincial. Hemos dicho siempre, venimos diciendo desde el primer día, quiénes podía ser, cuál era la hipótesis que manejamos. Pensé que de esa situación se iba a abstraer el fiscal. Bueno, aparentemente no hizo una abstracción, se involucró en el tema con los mismos datos que maneja homicidio y bueno, veremos, nosotros analizaremos. Por ahora la posición es esta. Yo no te puedo ampliar más que esto. Técnicamente no me pidas más información hasta que no nos entrevistemos con Fernando y hasta que no podamos tener un panorama claro recién mañana. ¿Cuál era la relación de su cliente con la mamá? Se había reencontrado hace varios años ya, había superado ciertas dificultades, la familia tuvo muchas dificultades, toda su historia ha sido complicada, así que... Más allá de la historia que se conoce de lo que fue, lo que sucedió con el padre, ellos tenían un conflicto ya desde la niñez de Fernando. Sí, bueno, pero las personas cambian, eso no tiene por qué ser un elemento para considerar a alguien culpable. Todas las familias, todas las personas han tenido conflictos, se han amigado, se han reprochado cosas. Lo que pasa es que esta era una familia que tenía muchos inconvenientes, ¿no? Una hermana que se quitó la vida. Pero eso con no... la mamá no se llevaban muy bien. Pero eso puede ser materia de un análisis formalista de las cosas y que eso haya comprado la justicia. Es un menú a la carta que capaz que los investigadores le pusieron. Yo te estoy diciendo lo que siempre he afirmado, que esta la primera hipótesis general es una, que había que investigar todas las hipótesis y en función de eso sostengo lo mismo. Hasta tanto yo, con los elementos que analice junto a Mario Gregorio, como defensor de Fernando Alvareda, salguemos a decir otra cosa distinta. Su cliente es inocente hasta el momento. Por supuesto, por supuesto. Bueno, si esto fuera así, digamos, si se confirmara esta hipótesis tan firme de la justicia para haberlo detenido, hay que pensar que si él mismo escribió las amenazas de ahora y las anteriores, lleva desde el año pasado supuestamente escribiendo o armando un contexto de amenazas pensando en el seguimiento de una historia como la que ahora ha terminado, ¿no? Esto si fuera así, si se confirmara la hipótesis de que él es el autor del crimen. Ahora, ¿no? una de las hipótesis del mismo Fernando Alvareda, hoy detenido, es que podría haber sido la policía. Él entendía que como daba algunos cursos dentro de la policía sobre derechos humanos, habría sido mal visto y él sospechaba también incluso de la policía, Héctor. Sí, y también se mezcla la cuestión política, ¿no? Él era funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos. Militante de Hijos. La amenaza la recibe en esta casa, claro, integrante de Hijos. Además, recibe la amenaza en esta casa el 8 de diciembre, 2 días antes de que asuma Javier Milei, con todo lo que representa el cambio en la política de derechos humanos del actual presidente con respecto a lo que fue la era kirchnerista. O él armó su propia historia o se quedó en un relato y quiso cambiar la historia y está muy mal psicológicamente para llevar adelante el crimen de su propia madre y con esto involucrar, porque en las declaraciones que hizo hasta hace poco decía que había un nuevo cambio de época en donde se venían momentos de terror e involucraba a la policía de Córdoba y también a la derecha argentina en volver con hechos que en la Argentina
sucedían en la época de la dictadura. Por eso fue una noticia nacional y esto va a repercutir y va a tener mucha más trascendencia ahora cuando se da vuelta todo de repente con la detención de Alvareda, cuando parecía ser que todo indicaba que la mano de obra que ya no se utilizaba volvía a trabajar. Héctor. Esa mano de obra que claro, ni siquiera queremos nombrar, ¿no? Sí, desde el momento mismo del crimen tuvo, bueno, ya antes con el tema de difundir o de denunciar las amenazas que recibía supuestamente la familia, digo, tuvo un alto perfil Alvareda porque salió desde el primer momento a reclamar justicia, a hablar del crimen de su madre. Si te parece, repasamos lo que decía esta misma semana aquí en Telefe Noticias, hablando del asesinato de Susana. Le golpeé 2 o 3 veces la ventana, le gritaba que me abriera y, bueno, al no tener respuesta, opté por ir a la casa de la vecina y le dije, déjame subir al techo porque no me está contestando mi mamá, le digo, y escucho que está el televisor prendido, escucho todo, pero no. Me prestó una escalera, me subí al techo y cuando empecé a caminar por el techo, cuando llegué a la medianera que da a la casa de mi mamá, ahí la vi que estaba el cuerpo sin vida de ella. ¿Había aberturas forzadas ni faltaban cosas de valor? No, nada, absolutamente nada. Estaba la pinta esta que decía, los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos, firmado hashtag la policía. Para mí proviene todo desde el mismo lugar donde vienen las amenazas en contra mía, las persecuciones que he sufrido después del juicio de mi viejo, las amenazas telefónicas, el cartel que me pegaron acá en la puerta en diciembre del año pasado. Además de lo honorífico, de un ascenso post-mortem, tiene también una incidencia económica por una reparación. ¿Qué importancia le atribuyen o le atribuyes alguna incidencia en la muerte de tu mamá? Para mí tiene una incidencia. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, por supuesto, a Alvareda de archivo, antes de que se decidiera detenerlo, como sucedió esta tarde. Y paradójicamente, hoy se iba a llevar adelante una marcha por parte de organismos de derechos humanos reclamando justicia por el asesinato de Susana. ¿Qué último dato, Héctor, para cerrar parte de esta historia que va a seguir largamente siendo comentada y seguida hasta que se termine de esclarecer este hecho? Claro, en la declaración de Alvareda tuvo muchas contradicciones. Recién Raúl Carta, nuestro compañero, le preguntaba sobre el dinero, que era lo que más se sospechaba. Muy bien, en la pregunta él decía que después de largo tiempo se había logrado esto, pero claro, él decía que lo iban a cobrar ellos, pero en realidad la plata se iba a depositar en la cuenta de la madre, así es, no en la cuenta de él. Y la mamá y el hermano no habían querido realizar nuevamente toda esta historia y él estaba ofendido con esta situación. Además, cuando a la esposa de Alvareda le preguntan qué había hecho su marido ese día para ver dónde estaba, ella declaró que se había ido a encontrarse con un amigo para hacer un negocio con unas canchas de fútbol. Cuando le preguntaron qué amigo era, no supo decir quién. Y él relató otra cosa. Entonces, a esa hora, al encontrar la camioneta a la vuelta de la casa de la madre, los indicaban como que no había ido a ver ninguna cancha de fútbol porque el amigo nunca existió y que sí había vuelto al domicilio de la mamá. Todas estas pruebas son para el fiscal contundentes y por lo tanto hoy ordenó la detención y fue detenido caminando en horas de la siesta. Así es. Bueno, bien, Héctor, completísima la información. Completo el informe y detalles realmente estremecedores de todo esto. Una historia que vamos a seguir paso a paso porque todavía falta justamente terminar de dilucidar, de confirmarse esta hipótesis, cuáles fueron los otros detalles que tienen que ver con este desenlace tremendo. Gracias y volvemos en cualquier momento. Gracias, Héctor.